Estaba revisando más o menos todos los pendientes que han quedado del año, que he ido apuntando tanto de lanzamientos de cada viernes como de recomendaciones, y no hay manera de humana en que pueda pues absorber por lo menos una mayoría, por lo menos algunos cuantos para listas de fin de año. Entonces, pues vamos a continuar con estas recomendaciones, estos comentarios, como van saliendo algunos discos. 4 discos nuevos. Solo hay uno que es de la segunda semana de diciembre. En general todos son de pasadita, pues el inicio de la segunda quincena, la última quincena del año del 2022. Y son 4 discos de metal. Y así vamos a continuar. Igual seguramente habrá buenos lanzamientos en la última semana. Menos desde luego, pero aún así habrá cosas interesantes. Y es que de por sí de los trabajos grandes como Devin Townsend apenas me estoy metiendo. Pero bueno, esperemos que el otro año... Bueno, no prometo nada, pero bueno, el caso es que mientras hay 4 grandes discos. En este caso, sobre todo discos oscuros, discos de metal, porque pues estaba pensando mucho este fin de semana previo en el Doom Metal, en el Funeral, en el Depressive, en todo eso, sin estar agüitado, claro, pero pues quería escuchar algo así. No me encuentro con algo Depressive tal cual, pero sí hay por lo menos 3 de estos 4 discos, nuevos todos, que sí tienen por lo menos ese centro, o por lo menos esa tangente del Doom, como que le pasan rozando. Y el primero con el que me encuentro es Arche, una banda de Finlandia. Esta lanza un EP debut, de hecho, que se llama Transition. Son solamente 3 tracks y me llamó la atención sobre todo porque está cobijada por Transcending Obscurity, esta disquera pues precisamente bastante oscura, que sí llega a sacar trabajos de repente medio... No completamente avant-garde, por ahí vendrán unos intentos por lo menos avant-garde más adelante, pero este es un Doom... Bueno, ellos mismos se ponen Atmospheric Funeral Doom Metal. Bueno, aquí estaría mi primer pero con el Funeral, porque si bien sí es severo, sí es seco, sí es oscuro desde luego, y sí tiene obviamente ciertas raíces del Doom, la verdad es que... es sobre todo una especie de marcha, ni siquiera lúgubre, sino muy existencialista, muy digna, muy estoica, porque sí abraza de cierta forma, sobre todo ciertas voces ahí medio cavernosas, abrazan un poco esta, pues no nostalgia del Doom, pero sí una especie de desolación ante el universo, y sin embargo decía, la abrazan de una forma digna, sobre todo marcado esto por los mismos tempos, por las mismas percusiones, las guitarras súper exactas, metidas donde tienen que estar, y eso hace que, bueno, sea algo que esté constantemente recordándote de nuevo de esta marcha digna hacia la oscuridad, como que pese a estar marchando hacia la nada, pues justamente abraza una oscuridad. En 2 de los 3 tracks, son 3 tracks decía, pero el segundo, Transition, que le da título al EP, en realidad es una especie de acústico, una especie como de interludio de 6 minutos realmente, los otros 2 son de cerca de 15 minutos. Pero Transition decía, pues es como esa transición justamente medio acústica. De hecho, la guitarra acústica es un elemento bastante importante. Cierra el disco de una forma genial en mi track favorito, In a Solace Light, que es más como una especie de estudio de guitarra clásica, muy bien arpegiado, armonizado, y que eso decía, pues le reviste a todo el disco de una especie de un Doom medio ceremonial, medio estoico, decía, duro, cavernoso, sobre todo decía las voces son cavernosas en el primero y el tercer track, que son los 2 tracks que traen letra. El tercero por ahí de repente empiezan a ponerse un poquito más viscerales por momentos, pero de nuevo regresan a esta especie de estoicismo musical muy marcado, no necesariamente lento, y que sí, decía, por momentos parece que le apuesta más a la armonía, no sé si a los sentimientos, que realmente a una obscuridad. Pero bueno, sobre todo para los amantes del Doom, pues es algo bastante rápido, 3 tracks, y si les gustan les gustan las guitarras acústicas, o esos elementos justamente acústicos dentro de su Doom, dentro de su metal, seguramente no les defraudará el disco debut, EP debut de Arch, de Finlandia, Transitions. En el siguiente tenemos básicamente también un debut, de hecho es su segundo trabajo, y de hecho es su segundo trabajo en el año. Este año debuta Ellendish, una banda de Suiza que abraza, según ellos, la disonancia. Desde su primer disco está etiquetado en Bandcamp, está como elendije.bandcamp.com, como una devoción, un worship, dicen ellos, a lo disonante. El primer disco decía, bueno, el primer trabajo sale en abril de 2022, es completamente instrumental,
Sí se puede notar una producción un poquito más áspera, un poquito más parca desde luego. Y bueno, sobre todo si les gusta pues también el Doom, pero con un pequeño toque medio avant-garde. Esta es la banda también a la que le pondría un pero porque pues ellos se definen como disonante. Las disonancias quizás uno pudiera ponerle que están en, sobre todo, las distorsiones, que son apenas dominadas, apenas domadas por tanto amplificadores como por la técnica, porque es lo único que de repente pareciera escapar a los cánones no canónicos de lo avant-garde y de lo disonante, ¿no? Y es que tampoco es que quiera que un disco sea una especie de protomúsica o se vaya casi a lo noise, a lo drone, como a lo Portal, para que yo lo considere pues experimental, extremo realmente, o avant-garde o disonante, pero la verdad es que, vamos, en el concepto mismo teórico de la disonancia musical, pues no se siente tanto tampoco. Sin embargo, sí es mucho más oscuro, y el hecho de que su primer trabajo haya salido en marzo y antes de que acabe el año ya están lanzando el segundo, ahora con voz y con una producción mayúscula, pues desde luego es un gran salto para una banda, ¿no? Ellos decían son de Suiza. Este segundo disco sí se siente un poquito más sufrido, pues sí por lo mismo del Doom, más oscuro, más comprometido con, pues ahí sí, la visceralidad de las voces. Sobre todo en el track número 5, donde la voz de repente sí se empieza a poner un poco más salvaje. Y, por cierto, esta banda decía, bueno, es de Suiza, pero cantan en francés. Por lo menos el track 5 sí le pude captar la parte de francés, porque ahí las voces, que también son un poquito medio guturales, medio growls, medio cavernosas, de repente empiezan también a intensificarse de una manera soberbia. Ese track es mi favorito. Ahí es donde se vuelve uno de los elementos menos subyugados, decía, además de las distorsiones que están en las guitarras. De ahí en fuera, los primeros 4 tracks, pues sí son bastante marcados, bastante reconocibles los parámetros, los tempos. Y pues eso, en el sentido más salvaje, lo que a mí me encantó fue el track número 5, fue la razón por la que lo vengo a traer aquí, pese a que de nuevo no creo que entre completamente dentro de lo disonante, pero bueno, la verdad es que es genial. La Grande Pure se llama este primer disco, digamos, ya debut, ya establecido, segundo trabajo, decía, en lo que va del año, y sobre todo a quienes les guste ver o trazar esos saltos que siguen las bandas de repente de lo do it yourself, un poquito muy lo-fi, a algo mucho más sofisticado y elaborado, pues esta banda lo acaba de hacer en menos de un año. Pues sí, mi track favorito que les recomendaría, sobre todo a los amantes de los salvajes, sería el track número 5, y de ahí en fuera, pues en general todo La Grande Pure, pues sí lo disfruté bastante, de Ellen Dish de Suiza, así rapidito. El tercero es quizás la excepción, bueno, no quizás, es la excepción a la regla de las 4 recomendaciones de hoy, porque es el único que no es un disco de Doom. Pero antes de escuchar el cuarto, que sí lo escuché que es también un EP debut de Laurent Rinaldi, un guitarrista francés que presenta, decía, un trabajo debut, un EP de 6 tracks. Esto es sobre todo rock progresivo, rock instrumental para todos los amantes, por ejemplo, de lo que hace Angel Vivaldi, para lo que hace Scale de Summit, porque de repente sí hay partes bien shreds, cercanos a un Digent, pero también muy variadito a quienes les gusta el trabajo de Petrucci, desde luego, etcétera, etcétera. Seguramente les agradará sobre todo el trabajo de Laurent Rinaldi. Out of This World es su primer trabajo oficial, su debut, y además también es el nombre del primer track. Desde ahí está algo tan rápido que por momentos sí se acerca a un progresivo casi como a lo de Spastic King, pero es nada más lo único, es decir, no es solamente algo frío, algo virtuoso, pese a que sí es un EP pues bien pensado, bien armadito. Sin embargo, también tiene una variedad de estilos. Por ejemplo, el segundo track, Burning Angel, es una especie de rock ahí medio baladesco, obviamente con las partes instrumentales, inclusive tiene partes medio sinfónicas, como el último track, Electric Concerto, en donde también no solamente mete vientos, sino unas partes electrónicas. Decía, es muy virtuoso, pero también muy pensado, pero también muy sentido. No es solamente frío o simplemente por mostrarnos la técnica que se desborda por cada uno de los tracks. La batería, el bajo están muy bien pensados, no se sienten para nada programados o fuera de lugar o que solamente brilla la guitarra. Es un disco muy completo, la verdad es que me encantó bastante. Decía, pues quizás no vaya tan ad hoc todos los demás,
los otros 3 discos Doom, pero este fue algo que escuché. También es nuevecito, de lo último de diciembre, y seguramente a todos los amantes, sobre todo de la guitarra, pues seguramente les gustará, decía, el nuevo EP Out of This World, el debut de Laurent Rinaldi. Y en el cuarto sitio está un disco que, bueno, si ya había escuchado 2 discos de Doom y después un disco de metal, de rock progresivo, dije, ¿qué tal si juntamos algo y buscamos algo de Doom Progressive Doom? No sé si esto entre dentro de esa categoría. Muy cercano está por lo menos este tercer disco. Estos son Mare Infinitum, ellos son de Rusia y ellos presentan su tercer trabajo. Técnicamente, según las plataformas de streaming como YouTube Music, está como su primer disco de larga duración, su debut, y que los otros 2 son EPs, pero pues más o menos son iguales en cuanto a cantidad de tracks metidos. Este nuevo disco, Cryosleep, es de 5 tracks, pero la misma extensión de los tracks hace que pues, se puedan considerar 3 trabajos. El primero es de 2011, Sea of Infinity, y sí es un doom metal pues más marcado, más aletargado, más lento. La voz ahí sí es completamente cavernosa de principio a fin, y sobre todo a quienes gusten más de ese doom metal pues más severo, seguramente les gustará ese disco básicamente homónimo, Sea of Infinity, de Mare Infinitum, inglés, latín. Y bueno, ese primer disco, digamos, es como el que va a marcar el centro de la banda, tal cual, las voces cavernosas que están de principio a fin en el 100% de las voces justamente. Pero después vendría un segundo trabajo llamado Alien Monolith Gath, como Dios monolito alien. Y en el 2015, ese fue su último trabajo, 7 años antes de este nuevo disco precisamente. Y ahí pues van a hablar de terror cósmico, básicamente como el mismo título lo indica. Y entonces yo siento que hay partes, hay canciones, hay géneros que si empiezas a hablar de ciertos temas, como que te vas... Perdón, es que hasta me emociono. Te vas a ir acercando a este tipo de temas. A mí me encanta toda la música de terror cósmico, pero por lo general siento que llama más hacia el technical death, hacia el deathcore en ocasiones, y desde luego a una especie de progressive psychedelic. Y pues no tendría mucho que ver con un doom, ¿cierto? Bueno, pues yo siento que esa parte empieza a meterles un poco de primero de inventiva a las guitarras, que empiezan a explorar más ciertos efectos, inclusive los mismos riffs, por lo cual empiezan a tornarse un poco más imaginativos, menos marcados o acompasados, y además por ahí, además de que prevalecen las voces cavernosas, empiezan a meter ciertos cleans, sí, voces empujadas que sostienen sobre todo la fuerza, pero pues al fin y al cabo cleans que ya empiezan, si no a chocar con las voces cavernosas, por lo menos a equilibrar un poco las cosas. Ese es su segundo trabajo, desaparecen 7 años y ahora lanzan Cryosleep, que ya es un salto mucho mayor. Ahí sí, básicamente, si bien no abrazan un Progressive Doom, sí se acercan mucho a un Symphonic. No solamente meten esas voces clean, empujadas, masculinas, sino que por primera vez tienen voces femeninas y por primera vez tienen una prevalencia de estas voces más clean, y además también de guitarras acústicas, de pianos, partes electrónicas, inclusive como el track número 5, Celestial Escapist, que es de mis favoritos porque, bueno, escuchando el primer disco no te imaginarías que fueran a meter en alguna ocasión, deja tu cleans, algo electrónico. Pero pues digo, es una evolución muy interesante. También solamente en 3 discos han abarcado una gama muy, muy amplia de estilos y muy pensada también. Es que no es solamente que se metan a ciertos terrenos por mera curiosidad artística, sino que realmente se notan comprometidos con el sonido. Las voces cavernosas siguen sobre todo en el track 1 y 4, que le da título al disco, Cryosleep. El primero es Your Final Bow, pero de ahí en fuera todos los demás son pues un equilibrio inclusive un poquito mayor o más tirado hacia las partes clean, sinfónicas, decía, y sí tienen ciertas partes que sí se sienten pues progresivas, ¿no? Por lo menos del progresivo, del technical, por la misma técnica justamente, y bueno, es una chulada. La verdad es que me gustó muchísimo, sobre todo porque además la producción obviamente ha crecido muchísimo. Se han tardado 7 años en regresar, pero la espera ha valido la pena, y desde luego, tanto amantes del Doom tal cual más clásico, está Sea of Infinity, pero además, si siguen su evolución, seguramente no les disgustará ninguno de los 3 trabajos. Ellos son Mare Infinitum, de Rusia, decía, y también los pueden encontrar como mareinfinitum.bandcamp.com. 4 trabajos pues que, pese a que 3 de ellos tienen como centro al Doom, la verdad es que sí son un poquito más abiertos, y eso me encanta, cuando un género o una banda no se cierra tanto a su centro, pese a que prevalece desde luego esa herencia en su sonido o en sus letras, pero se abren a toda cantidad de herencias
y de estilos precisamente. Entonces ahí está 3 de Doom, uno que también es de mis favoritos, o por lo menos de mis favoritos de diciembre, de metal progresivo instrumental de Laurent Rinaldi. Esto ha sido todo de momento. Excelente cierre para quienes vean esto en su cierre de año y hasta la siguiente.